Aleluya, porque sabemos que el trigo en estos últimos tiempos necesita ser zarandeado, necesita ser probado por el Señor. Necesitamos demostrarle a Satanás de qué material el Señor nos ha hecho, aleluya, porque sabemos que estamos viviendo últimos tiempos, hermanos, tiempos en la recta final donde estamos dándole vuelta a esta última carrera, donde Dios pronto vendrá a levantar a su iglesia, pero es necesario que como pueblo de Dios nosotros seamos probados para ser aprobados delante de Dios, aleluya, porque muchas veces van a venir esas pruebas, esa angustia, esa tribulación a nuestra vida, aleluya, pero es necesario que nosotros pasemos por todo esto para demostrarle al Señor que Él vive en nosotros, que Él habita en nosotros y que dice su palabra que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Si es verdad que estamos pasando pruebas, si es verdad que el enemigo nos está zarandeando, pero también sabemos y conocemos por medio de la palabra en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3, versículo 5, quiero leer esta porción de la palabra. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Sabemos que en estos últimos tiempos sí es verdad que Satanás ha pedido para zarandear a la iglesia del Señor, para zarandearla, pero también el Señor dice su palabra que ha puesto armas que son espirituales, hermanos, para que nosotros nos defendamos en contra de los ataques que Satanás levanta en contra de su pueblo, porque recordemos que Dios nos ha alzado banderas de victoria. Dice su palabra que Satanás se levante como río. Levanta tus manos en esta mañana, porque Dios dice: he aquí yo he alzado banderas de victoria, y tenemos la victoria aunque nosotros estemos llorando, aunque estemos pasando pruebas, aunque estemos pasando tribulaciones. Debemos entender, hermano, que todo esto Dios lo está permitiendo porque estamos en la última batalla y Dios quiere llevarse un pueblo santo, no un pueblo mediocre. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos que la iglesia del Señor Jesucristo, la primera iglesia, la iglesia primitiva, fue una iglesia zarandeada por el Señor, pero fue una iglesia que necesitó el zarandeo del Señor para poder salir de la cueva, para poder salir del encierro y salir a predicar. Y hoy podemos gozar del evangelio de la palabra porque esa iglesia se decidió a salirse. Pero ¿qué tuvo que vivir la iglesia? Tuvo que vivir persecución, y muchas veces tiene que venir eso a nuestras vidas para que nosotros salgamos de la comodidad en la que estamos. Tiene que venir la persecución, tiene que venir las pruebas, tiene que venir la enfermedad a azotar nuestro cuerpo para que nosotros entendamos que esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y si tú estás pasando una prueba, aunque estés llorando, dile al diablo: yo estoy en victoria. Aunque tú no lo quieras, yo estoy en victoria, porque el Señor me ha dado armas poderosas en Dios para levantarme. Y tú tienes el ayuno, tú tienes la oración, tú tienes la lectura de la palabra, y el Señor, tenemos promesas a través de la palabra del Señor, y tienes que agarrarte de las promesas y decirle al diablo: el Señor está conmigo, porque en su palabra así lo declara. Usted tiene que declarar las promesas del Señor, tiene que declarar la palabra del Señor en su corazón, aleluya. Porque tiene que entender, hermano, que es necesario que vengan las pruebas, es necesario que venga el zarandeo para la iglesia, porque muchas personas están viviendo un evangelio acomodado, un cristianismo sin cruz. Pero Dios no quiere ni te llamó para que viva un evangelio sin cruz. No, el Señor no te llamó para que viva un evangelio acomodado. El Señor te llamó para que enfrentes las luchas y podamos decir: yo soy más que vencedor por medio de aquel que me llamó. Puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dijo Pablo: he tenido apuro, he tenido hambre, he tenido persecución, pero en todo esto este hombre se declaró más que vencedor. Y así nosotros como iglesia debemos declararnos más que vencedores, no acobardarnos, porque el diablo lanza sus ataques para que nosotros retrocedamos. Pero entre más el enemigo nos ataque, más tenemos nosotros que defendernos, más tenemos nosotros que darle, porque el Señor nos ha hecho una iglesia victoriosa, nos ha hecho un pueblo victorioso, aleluya. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel rodeó aquellas murallas de Jericó y el Señor le dio la victoria. Las murallas se cayeron, no se caen por un brinquito, se caen por el poder de Dios. Pero cuando hay rodillas y hay corazones que se humillan ante la presencia del Señor, y aunque